¿Y qué espera que haga la presidenta? Es que asuman la responsabilidad que tienen desde el gobierno federal en temas de delincuencia organizada. ¿Y qué cree que pueda hacer? Pues mandar el ejército, la Guardia Nacional, la Marina y combatir decididamente este cáncer social. ¿No lo están haciendo? Ojo con esto. Mientras tú veías series o subías fotos a Instagram, en Michoacán un alcalde se está jugando la vida, literal. Carlos Alberto Manso Rodríguez, así se llama. Quizás nunca habías oído su nombre, pero hoy lo vas a escuchar. Él es alcalde de Uruapan, uno de los municipios más peligrosos de todo México, un lugar donde sembrar un aguacate puede costarte la vida. Manso no está pidiendo abrazos, no está pidiendo besos, está pidiendo balas. ¿Te suena duro? Pues es la verdad. Mientras la presidenta y el gobierno federal hablan de abrazos y no balazos, este hombre dice, si logran la paz con abrazos, yo me hago a un lado, yo renuncio. No es un político cualquiera, no es un funcionario gris que solo cobra. Este tipo habla con una claridad que pocos se atreven a usar. Él mismo dice que se enfrenta a un monstruo de 1000 cabezas, al crimen organizado, a los narcos, a los políticos que callan. Dice que en México el pueblo está por encima de cualquier poder, que nadie debe tener consideración con los delincuentes. Ninguna. Cuando un periodista le preguntó si estaba drogado, Manso respondió, de ninguna manera. Limpio 100%. Mientras tanto, en los pasillos del poder siguen normalizando la violencia, siguen justificando la impunidad. Pero Manso no. Manso repite, quien atenta contra gente inocente merece todo el peso de la ley. ¿Sabes por qué se le conoce como el Bukele de Michoacán? Porque quiere actuar, porque quiere usar la fuerza, porque no cree en pacto. Él mismo lo dice. No tenemos ninguna consideración para delincuentes armados y asesinos. A veces parece que hablamos de otro país. En Uruapan no hay días tranquilos. Cada amanecer puede ser el último. Cada noche se escucha el rugido de las armas. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace la presidenta? ¿Qué hace la Guardia Nacional? Manso lo dice sin miedo. A veces actúan, a veces no. Y mientras tanto la gente vive con miedo. Vive pagando cuotas, vive esperando que algún día las cosas cambien, pero nadie se atreve a hablar así. Nadie dice la verdad frente a las cámaras. Nadie arriesga el puesto, nadie arriesga la vida. ¿Sabes qué le preguntaron? Si no tenía miedo de meterse con el narco. Él contestó, claro que me meto, porque quiero un México mejor. Le preguntaron si no prefería pactar, si no era mejor dejarse llevar. Respondió, no pactamos con el crimen, ni lo haremos. Así de claro, así de directo, así de peligroso, porque en este país, decir la verdad te puede costar la vida. En Michoacán, la violencia no es noticia, la violencia es rutina. Pero cuando un alcalde rompe el pacto del silencio, cuando dice que no se va a dejar, eso sí es noticia. Él mismo ha dicho que no le importa si lo llaman loco. Dice que los locos son los que cambian el mundo. Y ojo, no es un tipo improvisado. Estudió ciencia política, se formó, se preparó, pero decidió vivir con la gente, con el pueblo. No vive en casas lujosas, no tiene casas en California, no tiene negocios ocultos. Según él, vive de su salario. ¿Le creemos? Esa es tu decisión. Pero ahí está, plantado, con sombrero, diciendo que no va a callar. Le preguntaron si intimidaría a las familias de sus colaboradores si alguien los matara. ¿Sabes qué respondió? A la familia se le respeta. ¿Sabes qué más dijo? Que si mataran a sus secretarios iría al funeral, pero no a sacarse fotos, no a quedar bien, iría a buscar justicia. Este hombre está cansado de la hipocresía. Está cansado de que los políticos hablen bonito y no hagan nada. Dice que no usa a sus secretarios para lavar dinero, no los usa para pactar, no los usa para callar a los opositores. Dice que es independiente, que no pertenece a Morena, que no pertenece a ningún partido. Y sí, dice que confía en sus colaboradores, pero también dice que no los sacrificaría por cuotas de poder. ¿Te imaginas un político diciendo eso en México? ¿Te imaginas un político diciendo que prefiere arriesgarse antes que traicionar? ¿Te imaginas un político diciendo que no tiene miedo de morir ni de ir a la cárcel? Eso dijo, literal, porque la política en México se ha convertido en un club de complicidades, un club de silencios. Un club donde el que habla, muere. Pero Manso sigue hablando, sigue empujando. ¿Le va a costar caro? Probablemente sí. ¿Va a ganar la apuesta? No lo sabemos, pero ahí está.
diciendo lo que nadie quiere escuchar. Porque en este país es más cómodo mirar a otro lado, es más fácil normalizar los asesinatos, es más fácil justificar la impunidad. Pero él no. Dice que no habrá ninguna consideración con los criminales. Ninguna. Dice que no se va a someter, que no va a ceder, que no va a traicionar. Mientras tanto, el narco sigue avanzando, la violencia sigue creciendo, la gente sigue muriendo y los políticos siguen callando. Pero Manso no. Por eso hoy hablamos de él. Por eso hoy lo ponemos en el centro. Porque si alguien en México está dispuesto a jugarse el pellejo por decir la verdad, hay que escucharlo. Quizá no estés de acuerdo, quizá creas que está loco, quizá creas que exagera. Pero lo que no podemos hacer es ignorarlo, porque lo que está pasando en Michoacán no es un invento, no es un chisme, es una tragedia que avanza cada día. Y mientras tú y yo hablamos, alguien más está siendo extorsionado, alguien más está siendo secuestrado, alguien más está siendo enterrado. Pero ojo, esto no es un berrinche, esto es una advertencia que nadie quiere escuchar. ¿Sabes cómo se vive un día normal en Michoacán? No es como en tu colonia, no es como en tu ciudad, no es levántate, toma café y sal a trabajar. En Michoacán, la gente se despierta con miedo, con el corazón acelerado, porque no sabes si hoy te toca pagar cuota, no sabes si hoy te toca recoger un cuerpo, no sabes si hoy ya no vuelves. En Uruapan, los agricultores de aguacate salen al campo, pero no solo llevan la herramienta, llevan el alma en la mano. El miedo está en cada calle, en cada siembra, en cada casa. Los limoneros, los aguacateros, los comerciantes, todos viven con el fantasma de la extorsión. Si no pagas, no trabajas. Si no pagas, te queman el campo. Si no pagas, desapareces. Así es el día a día en Michoacán. ¿Tú sabías que un día normal puede empezar con un cobro de piso y terminar con un levantón? ¿Tú sabías que ahí los jóvenes no sueñan con estudiar, sueñan con sobrevivir? La droga ha envenenado la mente de miles de jóvenes. Los ha convertido en carne de cañón. Niños que deberían estar en la escuela, están armados, están vigilando carreteras, están cobrando cuotas. ¿Quién los recluta? El crimen. ¿Quién los protege? Nadie. Mientras tanto, las autoridades dicen que todo está bien, que se está trabajando. Pero no, la realidad es otra. El alcalde Manso lo dice claro. Michoacán se está convirtiendo en un estado fallido. ¿Te suena exagerado? Pregúntale a cualquier familia que haya tenido que pagar para no ser asesinada. Pregúntale a cualquier madre que haya visto a su hijo reclutado por un cártel. Pregúntale a cualquier campesino que ya no puede sembrar porque la violencia controla todo. Eso es Michoacán hoy. Manso habla de un cáncer social y tiene razón. La violencia no solo mata cuerpo, mata sueños, mata comunidades, mata futuro. ¿Sabes cuántos años lleva esta pesadilla? Más de 25. Desde hace décadas, Michoacán vive atrapado entre balas, drogas y políticos cómplices. La normalidad se llama extorsión, la rutina se llama secuestro. Un día normal es esquivar el sicario, no mirar mal al halcón, pagar la cuota y volver vivo. ¿Así queremos vivir? Manso dice que no. Él habla de romper la complicidad, de enfrentar de verdad, de mandar al ejército, a la Guardia Nacional, a la Marina, no para tomarse foto, no para hacer desfiles, para combatir, para limpiar. Pero claro, eso cuesta votos, eso cuesta dinero, eso cuesta vidas. Por eso nadie lo hace. Es más fácil simular, es más fácil decir que vamos bien. Mientras tanto, en Uruapan, cada día mueren 6 personas, 6 asesinatos diarios. Imagínate 6 funerales al día, 6 familias destruidas, 6 historias truncadas. Pero nadie se indigna, nadie se levanta, nadie exige, porque el miedo es más fuerte, porque el silencio se paga con vida. ¿Tú sabías que muchos presidentes municipales en Michoacán ya están cooptados por el crimen? Manso dice que sí, que la mayoría ya no gobierna, obedecen al narco. Obedecen a la amenaza, obedecen al dinero fácil. Y mientras tanto, la presidenta se toma fotos, habla de abrazos, habla de unidad. Pero en el campo no hay abrazos, hay armas. En el pueblo no hay sonrisas, hay fosas clandestinas. En la escuela no hay recreo, hay miedo. ¿Sabes qué dice un niño de 10 años en Michoacán? Dice, quiero ser sicario para tener dinero. Eso debería rompernos el alma, pero no.
seguimos viendo series, seguimos subiendo TikToks. Mientras tanto, allá se vive entre narcos y tumbas. ¿Sabías que los criminales ponen cuotas hasta para recolectar aguacates? Si no pagas, destruyen tus huertas. Si no pagas, matan a tu familia. Así funciona el derecho de piso. Un impuesto mortal. ¿Sabías que hay zonas donde los policías ni siquiera entran? Porque no pueden, porque no quieren, porque no los dejan. Manso dice que ya basta. Él quiere que se actúe, que se enfrente, que se rompa el miedo. Pero claro, decir eso en México es jugar con fuego. Y si el fuego te consume, Manso ya está quemado, amenazado, agredido. Pero sigue, porque dice que el silencio es peor que la bala. En Michoacán, los políticos no gobiernan, administran la violencia, hacen pactos, entregan territorios, se venden. Pero el pueblo, ¿qué hace el pueblo? El pueblo sobrevive. ¿Cómo puede? Callando. Manso quiere cambiar eso, quiere que el pueblo despierte, quiere que el pueblo exija. Pero no es fácil, porque la violencia está en todas partes, en cada calle, en cada rancho. El narco no es una sombra lejana, es el vecino, es el jefe, es el que manda. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Michoacán y otros estados? En Michoacán ya no hay estado. El gobierno existe en papeles, en discursos, en conferencias. Pero en la calle manda la mafia. ¿Y qué dice la presidenta? Que todo está bajo control. ¿De verdad? Manso dice que no, y con razón. La realidad grita otra cosa. Cada muerto es una prueba. Cada extorsión es una señal. Cada niño armado es una derrota. Pero seguimos fingiendo. Manso dice, si siguen así, Michoacán será otro estado fallido. Y no está lejos. ¿Sabes qué significa estado fallido? Significa que el gobierno ya no existe, que el crimen manda, que la ley es un chiste. ¿Vamos a esperar a que sea demasiado tarde? ¿O vamos a actuar? Porque el miedo paraliza, pero también destruye. Y cada día que pasa, Michoacán se hunde un poco más. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el miedo decida por nosotros? Ojo con esto. En México no solo manda el narco, también manda el silencio. El silencio es el arma más poderosa, más que un fusil, más que una pistola. Porque el silencio permite que todo siga igual. Carlos Manso lo dice claro. Muchos presidentes municipales ya pactaron. ¿Pactaron con quién? Con el narco, con los cárteles, con el dinero sucio. Y no solo en Michoacán, en todo México. Hay gobernadores que cierran los ojos, hay presidentes municipales que callan, hay diputados que aplauden. ¿Sabes por qué? Porque el miedo y el dinero mandan. Manso asegura que en Uruapan no hay pacto, que en su administración no se recogen sobres, que no se reciben llamadas misteriosas. Él dice que todo entra por tesorería, que no hay dinero negro, que no hay maletas escondidas. Pero, ¿y los demás? Manso se ha atrevido a decirlo en público. Ha retado a la presidenta, ha retado a los gobernadores. ¿Sabes qué significa eso? Que se está jugando la vida. Porque cuando rompes el pacto te conviertes en enemigo, te conviertes en estorbo. El crimen necesita políticos obedientes, necesita funcionarios que firmen, que guarden silencio. Y los hay, muchos. Manso lo reconoce. El sistema está podrido. Él mismo dice que en Morena y en todos los partidos hay intereses criminales. No es un secreto, no es un rumor, es una realidad. El narco no solo compra armas, compra voluntades, compra elecciones, compra gobiernos. Manso dice que cuando fue diputado federal vio cómo se cocinaban las traiciones, cómo se firmaban pactos invisibles. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que la política mexicana ya no solo es corrupta, es cómplice. La complicidad es más grave que la corrupción, porque la complicidad legitima la violencia. Mientras tanto, el pueblo sigue pagando, con dinero, con miedo, con sangre. Manso asegura que no usa prestanombres, que no lava dinero, que no hace negocios turbios. Él insiste, vivo de mi salario. ¿Le creemos? Eso lo decide cada quien, pero al menos él se atreve a decirlo. ¿Sabes cuántos políticos tienen casas en el extranjero? ¿Sabes cuántos tienen empresas fantasmas? Muchos, demasiados. ¿Sabes cuántos se atreven a hablar? Casi ninguno, porque el silencio es más rentable, porque el silencio es más cómodo. Manso habla de códigos de honor, habla de respeto a la familia, habla de no usar el poder para intimidar. ¿Te imaginas un México donde todos pensaran así? Pero no, aquí se normaliza usar el cargo para enriquecerse,
para comprar votos, para cooptar voluntades. Manso asegura que no recluta jóvenes para fines criminales, no los manipula, no los amenaza, pero otros sí. ¿Sabes qué hace el narco cuando quiere controlar un municipio? Se mete en la campaña, financia, aporta, protege, y cuando el político gana, paga la deuda. ¿Sabes cómo? Dejándolos operar, dejándolos controlar. Así funciona el verdadero poder en México. El narco no siempre necesita balas, a veces solo necesita un político cobarde. ¿Y qué pasa con el pueblo? El pueblo queda atrapado. Manso insiste en que no ha pactado, que no pactará, pero sabe que está solo, porque mientras él habla, los demás callan. Mientras él denuncia, los demás firman contratos. Mientras él enfrenta, los demás se esconden. Él dice que no tiene miedo de morir, que no tiene miedo de ir a la cárcel, pero sabe que el riesgo es real. Porque aquí en México, cuando incomodas al sistema, te borran, te inventan un delito, te amenazan, te matan. Manso lo sabe y aún así sigue. ¿Sabes qué dijo? La sumisión ante AMLO no tiene justificación. ¿Sabes qué significa eso? Que no se arrodilla, que no necesita permiso, que no pide bendición. Pero en la política mexicana, el que no obedece sobra. Por eso lo llaman loco, por eso lo atacan. Él dice que no confía en la nueva estrategia judicial, que no confía en el poder judicial elegido por votos. Dice que todo puede ser un teatro, un montaje para proteger intereses. ¿Está exagerando? Manso no cree en discursos, no cree en abrazos, cree en acciones. Él asegura que su único pacto es con el pueblo, no con Morena, no con el PRI, no con el PAN, no con el narco, con el pueblo. Pero el pueblo está cansado, está roto, está callado. ¿Sabes por qué? Porque el miedo ha ganado. Manso dice que no tiene casas en California, que no tiene viajes misteriosos. Dice que no necesita esconderse, que todo lo que tiene es público. Pero eso lo hace peligroso para el sistema, porque cuando alguien no tiene secretos, no se le puede chantajear. Cuando alguien no le teme al narco ni al poder, se vuelve un enemigo imposible de controlar. Por eso el sistema prefiere funcionarios sumisos, funcionarios que digan, sí señor. Manso no es uno de esos. Él insiste, si logran pacificar con abrazos, yo me voy. Pero nadie lo logra, y mientras tanto los muertos siguen apareciendo, las familias siguen enterrando, el pacto silencioso sigue intacto. El verdadero poder en México no está en el palacio, está en el silencio. Un silencio que mata, un silencio que entierra. Esto no se arregla con discursos bonitos, se arregla rompiendo el silencio y el pacto. Manso lo repite una y otra vez. No hay que tener ninguna consideración con los criminales. Ninguna. Lo dice sin temblar. Lo dice mirando a la cámara. Lo dice sabiendo que lo están escuchando los que mandan. ¿Sabes por qué lo dice? Porque está cansado. Cansado de funerales. Cansado de fosas. Cansado de normalizar la muerte. ¿Sabes cuántos alcaldes se atreven a decir eso? Casi ninguno. La mayoría guarda silencio. La mayoría prefiere sobrevivir. La mayoría prefiere el pacto, pero Manso no. Él no quiere abrazos, no quiere discurso, no quiere simulaciones, quiere acción, quiere enfrentamiento, quiere justicia. Dice que si la presidenta logra pacificar con abrazos, él deja el cargo, pero todos sabemos que eso no va a pasar. Mientras la presidenta da conferencias, Michoacán sigue ardiendo. Mientras el gabinete planea giras, Uruapan entierra a sus hijos. Mientras los secretarios se toman fotos, las familias pagan cuotas. ¿De verdad crees que la paz llegará con abrazos? Manso no lo cree. Él apuesta todo, su carrera, su vida, su familia, porque sabe que en México el precio de la verdad es la muerte. Le preguntaron si se haría a un lado por presión. Dijo que no. Le preguntaron si tenía miedo de ser extraditado. Dijo que no. Le preguntaron si tenía miedo de morir. Dijo que no. Mentira, valentía, locura, decídelo tú. Pero hay algo que no se puede negar. Manso está dispuesto a perderlo todo. Mientras otros políticos planean viajes, mientras otros cuentan billetes, mientras otros firman contratos sucios, él sigue hablando, sigue retando, sigue respirando peligro. ¿Sabes qué dijo? Que no tiene casas escondidas, que no lava dinero, que no usa prestanombres. ¿Sabes lo que eso significa? Que no tiene con qué negociar su silencio, porque en México el silencio se compra
con dinero, con cargos, con amenazas. Pero él no vende silencio. Manso dice que su única lealtad es con el pueblo, no con Morena, no con la presidenta, no con ningún partido, solo con la gente que se levanta temprano, con la gente que siembra, con la gente que paga impuestos y también paga cuotas, con esa gente que entierra hijos, que vela cuerpos, que sobrevive sin justicia. Manso sabe que es una apuesta casi imposible. Sabe que en México el crimen gobierna en muchos municipios. Sabe que la complicidad política es más fuerte que cualquier discurso, pero aún así apuesta. Dice que quiere dejar un legado. No un legado de placas ni de calles pintadas, un legado de dignidad. Quiere que sus hijos vivan en un país distinto, no en un país donde un niño quiere ser sicario para tener dinero, no en un país donde una madre tiene que vender todo para pagar un rescate, no en un país donde se vive con miedo de salir al campo. ¿Crees que es posible? Muchos dirán que no, que ya estamos perdidos, pero Manso insiste, sí se puede, no con abrazos, no con discursos, con decisión, con valor, con honestidad. El problema es que la honestidad no gana elecciones, la honestidad no financia campañas, la honestidad no llena plaza, pero llena conciencias, llena la esperanza de unos pocos. ¿Es suficiente? No lo sabemos, pero es el único camino que Manso ofrece. Dice que si el gobierno federal hiciera su trabajo, él se haría a un lado, pero nadie lo está haciendo. Mientras tanto, Michoacán se convierte en tierra de nadie, cada día más parecido a Sinaloa, cada día más parecido a un país sin ley. La violencia ya no es un problema, es el sistema. El narco ya no está afuera, está adentro, en oficinas, en cabildos, en curules. ¿Crees que exagero? Ve los números, ve los muertos, ve las familias desplazadas, ve los huérfanos. Eso no es exagerar, eso es México. Manso no quiere que Uruapan sea otra estadística, quiere que sea ejemplo, pero necesita apoyo. ¿De quién? Del pueblo, porque el gobierno no va a llegar, la presidenta no va a llegar, los diputados no van a llegar. ¿Quién queda? La gente. Por eso Manso dice que el pueblo es el único capaz de derrotar al narco. No con armas, no con dinero, con decisión, con exigir, con no callar, con no votar por criminales. Pero eso requiere valentía, la misma valentía que casi nadie tiene. ¿Crees que Manso está solo? Tal vez, pero mientras él hable, alguien va a escuchar. Mientras él resista, alguien va a dudar. Mientras él viva, alguien va a atreverse. ¿Hay salida para Michoacán? Él dice que sí, pero no será fácil. Se necesita romper el pacto, romper el silencio, romper el miedo. Porque el verdadero enemigo no es solo el narco. El verdadero enemigo es la normalización. El día que dejemos de normalizar la violencia, ese día empezaremos a ganar. Pero para eso necesitamos mirar de frente. Necesitamos decir ya basta. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? Manso ya empezó. ¿Lo vamos a dejar solo? Suscríbete a Noesis si tú también estás harto de que nos tomen por tonto, porque si callamos, el narco gana.